Los diseños de sistemas de interacción humano-máquina han adquirido un gran valor de mercado para muchos productos y servicios en ámbitos de aplicación como la industria, el transporte y la medicina. Y es justamente este escenario, inmerso en la denominada era tecnológica, el que es materia de diversos estudios que se enfocan en comprender cómo esta revolución tecnológica ha transformado a la sociedad y a la industria. ¿Qué se entiende por interacción humano-máquina y de qué manera se busca explicar esto a los futuros estudiantes de ingeniería? Bueno, por interacción humano-máquina encierra muchos conceptos. Hoy en día, con el avance de la tecnología, interactuamos a través de diferentes tipos de interfaces. Y la escuela de informática, digamos, encaja muy bien en este tópico de investigación. ¿Por qué? Porque hoy en día interactuamos con asistentes virtuales, interactuamos con interfaces tangibles, interactuamos inclusive con aplicaciones móviles. Entonces, nuestra escuela de ingeniería informática básicamente existe varias asignaturas y hay una asignatura enfocada, por ejemplo, en la experiencia de usuario. ¿Cómo podemos evaluar este tipo de interfaces que sean centradas en el usuario? Y el usuario puede variar, ¿sí? Podemos tener diferentes tipos de usuario. A la misma vez, esta temática de investigación nació, digamos, o sea, siempre ha existido en la escuela de informática, pero ahora, digamos, con el avance de la industria 4.0, ha hecho que cobre mayor relevancia, sobre todo ahora con las famosas plataformas robóticas, que se ven en diversas áreas, que ya sean las áreas de entretenimiento, en las áreas como asistentes de apoyo, y hemos creado un laboratorio que se llama el Laboratorio de Interacción Humano-Máquina, y lo hemos creado junto al doctorado de Industria Inteligente. ¿Cómo podría ser esto integrado a otras áreas o disciplinas, profesora? Básicamente, la interacción humano-máquina se integra con diferentes áreas. Por ejemplo, cuando yo voy a diseñar un producto, yo debo interactuar, por ejemplo, con el área de psicología, ¿sí? ¿Por qué? Porque enmarca, digamos, algunos factores humanos para yo considerar el cómo diseñar ese tipo de interfase. También puedo enmarcar, obviamente, los ingenieros, y de ingenieros pueden haber ingenieros informáticos, ingenieros en electrónica, ¿sí? Dependiendo de qué tipo de interacción o sistema voy a diseñar. Entonces, existen, por ejemplo, interfaces, como les decía, interfaces netamente digitales, pero hay otro tipo de interfaces que son las interfaces tangibles. Estas interfaces tangibles la veíamos anteriormente, por ejemplo, cuando existían los Kinect, que uno podía interactuar a través del cuerpo y se producía una interacción, ¿sí? Obtenía una retroalimentación de esta interacción. Y hay diversos. También está el lado de los robots, donde son usados como asistentes, ¿sí? Cuando hubo pandemia, inclusive, surgió más la necesidad de la interacción entre humano-robot. ¿Y por qué? Porque teníamos que estar aislados, no podíamos hacer contacto humano con humano, entonces esa interacción se ejercía humano con máquina. ¿Qué papel cumple entonces la interacción humano-máquina en la robótica, considerando todo esto que ya estamos hablando? Cumple un factor muy general. Hoy en día, por ejemplo, no solamente la robótica lo vemos porque hay diferentes tipos de robots en diferentes contextos. Está la robótica social, pero también está la robótica industrial. Y esta robótica industrial, por ejemplo, la utilizan para manufactura o producción de un producto. Y hoy en día con la industria 4.0 ha cobrado mayor relevancia esta parte de robótica industrial. ¿Por qué? Porque se pueden automatizar procesos. Y también el problema que hay en contra es que creen que van a reemplazar esta máquina al ser humano, cuando no es así. Lo que hace es automatizar ciertos procesos para que la producción sea mucho más eficiente, ¿sí? No haya fallos, o sea, mejora lo que es la calidad de producción. Por ejemplo, un humano no va a trabajar las 24 horas, una máquina sí. Obviamente lo que va a hacer el humano es ya monitorear esos procesos
si los está haciendo de manera eficiente. Eso sí es desde un lado de Industria 4.0. Está la otra robótica que hablaba, que era la robótica social y la que también nos estamos centrando mucho por parte de la Escuela de Informática. Entonces, en la robótica social, por ejemplo, tenemos un proyecto en el cual estamos trabajando sobre intervenciones de terapia para niños con TEA. Entonces, esta intervenciones de terapia para niños con TEA involucra diferentes expertos. Entonces, nosotros tuvimos que interactuar con padres, con niños con TEA, o sea, tuvimos que hacer un levantamiento o indagación del perfil del niño con TEA. Y también con psicólogos, fonoaudiólogos, expertos en personas con TEA. ¿Para qué? Para nosotros poder concebir el cómo debía desarrollarse esta plataforma robótica. La plataforma robótica netamente no involucra solamente la estructura física, también involucra dentro un modelo computacional. El cómo yo voy a hacer que este robot se comporte de manera empática cuando interactúa con el niño. Y ahí es donde hablamos de la interacción humano-máquina. ¿Sí? No es solamente el diseñar el producto para que se perciba de manera visual positiva para el usuario, sino el cómo cada una de las acciones que hace el usuario logre responder la máquina de una manera acertada. ¿Y se podría integrar, por ejemplo, la inteligencia artificial? Claro, hoy en día con las plataformas necesitamos, por ejemplo, ya que respondan de manera inteligente. Si vemos inclusive una aplicación móvil, la aplicación móvil ya está involucrando tecnología de IA. ¿Por qué? Porque necesitamos que se adapte a los intereses del usuario, o sea que ya básicamente estamos hablando de interfaces personalizadas. En una plataforma robótica obviamente va a involucrar más conceptos de IA. ¿Por qué? Porque el robot necesita capturar señales del mundo exterior. Entonces, nosotros somos humanos. Cuando somos humanos, nosotros capturamos señales del mundo exterior a través de nuestros sentidos. Entonces, lo mismo sucede con un robot si lo hacemos con una apariencia antropomórfica humanoide. Él va a capturar a través de la cámara. Entonces, ahí se habla del concepto de visión artificial o visión por computador. También necesito que los movimientos que él ejecute lo haga de manera inteligente. Entonces, ahí hablamos sobre planeación de rutas, ¿sí? O planificación de rutas. Y también podemos hablar, por ejemplo, señales auditivas. Entonces, existen diferentes tipos de señales que podemos capturar de nuestro entorno y hacer que el robot se pueda comportar de manera inteligente. Entonces, involucra muchas áreas de inteligencia artificial. ¿Cuáles serían entonces las nuevas tendencias en cuanto a la investigación en este campo de estudio? Hoy en día existe otro tópico que básicamente se han enfocado solamente en la parte de robótica, que es interacción humano-robot. Y básicamente se centra en cómo diseñar estos robots, sobre todo enfocado en la robótica social. Entonces, el cómo yo diseño un robot, con qué tipo de apariencia y con qué propósito. Entonces, lo mismo involucra la interacción humano-máquina. Voy a diseñar, en este caso, una plataforma robótica centrada para un tipo de usuario. Por ejemplo, el caso que estamos haciendo de diseñar un robot social para niños con TEA, nosotros tuvimos que hacerlo con una apariencia antropomórfica humanoide. ¿Por qué? Porque lo necesitamos de que el niño interactúe, no que reemplace al terapista, pero que logre verlo como un compañero tecnológico. Tuvimos que diseñar, digamos, la parte de la apariencia antropomórfica humanoide, o sea, lo que es la parte de toda la representación facial del rostro. ¿Por qué? Porque los niños con TEA tienen un problema en la parte de comunicación y reconocer las expresiones faciales. Entonces, nuestro propósito es que puedan reconocer las expresiones faciales. Y a la misma vez hay otro problema. El niño con TEA no logra expresar sus emociones a través de las expresiones faciales. Entonces, ahí, digamos, el robot no puede usar, por ejemplo, visión artificial para capturar esa expresión facial, o sea, que haga detección del rostro y haga luego reconocimiento de esa emoción a través de expresión facial.
Entonces tenemos que hacer, en ese caso, captura a través de señales fisiológicas. El cómo pueda tener un dispositivo, en ese caso un dispositivo inteligente del niño, de que al robot le va transmitiendo esas señales fisiológicas para poder reconocer esa emoción y de una manera el robot logre comportarse de manera inteligente. Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer con ese proyecto? No solamente que logre reconocer las emociones, sino sobre todo las emociones, los estados emocionales negativos, porque esos estados emocionales negativos son los que más les conduce a temas de problemas de salud mental como la depresión o la ansiedad en las personas con TEA. ¿Cómo se aborda este tema en relación a los principios de la psicología cognitiva? Bueno, ya como lo he dicho, involucra sobre todo el área de psicología y psicología cognitiva. ¿Por qué? Porque involucra ciertas, digámoslo así, tópicos. En esos tópicos involucra, por ejemplo, el cómo diseñar una interfase que el usuario no se frustre ante ella o que pueda comprenderla, ¿sí? Sin necesidad de una persona apoye a esa interacción. Entonces, ahí involucra diferentes factores, yo los llamo factores humanos, que integran procesos cognitivos. Inclusive se han creado diferentes principios de diseño, si vamos desde el lado de interacción humano-computador, donde existe un psicólogo muy conocido que se llama Donald Norman, y Donald Norman crea algo sobre la psicología emocional. Hoy en día vemos que la psicología emocional está cobrando mayor relevancia. ¿Por qué? Porque muchas veces el usuario adquiere un producto más es por su estado emocional, ¿sí? Es decir, si el usuario se siente feliz y si el producto le atrae un sentimiento, digámosle en este caso un estado emocional de felicidad, y ese estado emocional puede producirse inclusive por un recuerdo de su pasado, él lo va a adquirir. Entonces, lo mismo sucede, es decir, con las interfaces. Si yo una interfase logro que esa interfase logre, digamos, generar o producir ese estado emocional positivo, el usuario lo que va a hacer es tener más gusto por esa interacción. Y a la misma vez, digamos, dentro de la psicología, y más enfocado en la teoría de la psicología de las emociones, habla sobre que si el usuario tiene un estado emocional, yo lo llamo positivo, pero hay 7 estados emocionales básicos, pero si el usuario tiene un estado emocional positivo, básicamente lo que va a hacer es que el usuario va a aprender más fácil, el usuario va a memorizar más fácil. Mientras que si el usuario está frustrado, es decir, un estado emocional negativo, lo que va a hacer es que el usuario va a dejar de interactuar con esa aplicación y va a tener un rechazo sobre esa interacción. En materia cultural, ¿qué sugieren los más recientes estudios en cuanto a la incorporación de estas nuevas tecnologías en la sociedad? Hoy en día, digamos, todo prima a través del usuario, es decir, todo está centrado en el usuario. Entonces, hoy en día, por ejemplo, también nos estamos centrando mucho y que no debemos olvidar son las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, y hablamos ahí del concepto inclusive de accesibilidad. Cómo construir un producto que sea accesible para un mayor número de usuarios. Entonces, muchas veces los vemos que a veces construimos, por ejemplo, un producto y ese producto no está pensado para un tipo de usuario, por ejemplo, que tiene alguna discapacidad visual, ¿sí? Hago un ejemplo, un semáforo. El semáforo muchas veces comunicamos de manera visual, pero no comunicamos de manera auditiva. ¿Por qué? Porque la persona que tiene alguna discapacidad visual no va a saber cuándo cruzar la calle. ¿Por qué? Porque él no puede capturar el entorno a través de sus ojos. Es como, digamos, esa parte que vemos que hoy en día se puede centrar mucho y ha cobrado mayor relevancia el usuario, digamos, al cual yo voy a enfocar esa interacción.